inicio de este encuentro, aún no tengo la lista del primer trabajo. El profesor Centurión me pidió por favor que le dé un tiempo para que él vuelva a hacer todo el chequeo correspondiente y todavía no tengo esa lista. Les tengo que decir eso ahora. Primero, como ya les había prometido que les iba a cargar y por esa razón no estoy pudiendo hacerlo. Y también para aclararles de que no se preocupen porque había un trabajo asociado a quienes nos hayan presentado la tarea en aquel momento, entonces vamos a estar extendiendo ese plazo y espero que en el transcurso de esta semana ya pueda disponer de esa información. Entonces, tranquilizarles y comentarles que eso es lo que está sucediendo. Tengo nuevos grupos que se formaron porque me ha pasado Matías o algunos estudiantes que no estaban matriculados, ahora los incorporé al aula virtual y algunas modificaciones en los grupos. Eso ya a partir de esta noche que se hace la actualización van a poder visualizarlo en el aula virtual y si hay algún tipo de consulta o alguien no esté todavía con un grupo asignado, por favor me lo van indicando. El primer trabajo grupal lo vamos a hacer recién en agosto, pero como llega rápidamente el tiempo, entonces por favor que me indiquen eso sería importante. También les quiero mostrar un poco el entorno de trabajo que vamos a estar realizando por algunas consultas a lo largo de esta semana. Entonces, para dejar también bien claro, para que no tengan ningún tipo de dudas, vamos a compartir ahora nuestra aula virtual en el entorno e-aula. Ahí la estamos visualizando. Tenemos asociadas a nuestras semanas de actividades diversos recursos en nuestra aula virtual. En esta semana 2, que espero que la gran mayoría haya podido visibilizarla, tuvimos esta herramienta que es la herramienta lección y también la vamos a tener en la siguiente clase. Ya en la semana 4 vamos a tener el uso de infografías y en nuestras semanas vamos a estar disponibilizando algunas presentaciones de PowerPoint y algunos materiales de referencia. Los materiales de referencia en general están dispuestos en la parte final en bibliografía del curso y bibliografía complementaria y cuando hay alguna actividad específica con un material como en este caso el de Calix para la semana 6 está también adjunto en componente teórico de la semana. Eso les quería indicar para que sepan que va a ir variando la dinámica de presentación de los contenidos que vamos a estar desarrollando a lo largo de nuestros encuentros. Teniendo la esperanza de que hayan podido mirar, hayan podido estar leyendo, hayan podido estar dándole una ojeada a lo que es nuestra materia de ciencias sociales, antes de hacer un resumen de cierre de la semana 2, me gustaría escuchar si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda, leyeron, quieren consultar algo, tienen alguna duda. Entonces, este es un espacio que lo dejo abierto ahora. Igual me pueden también escribir en el chat antes de un pequeño resumen que a mí me gustaría hacer. ¿O quedó todo claro o no se entendió nada? Siempre sí, cuando hay mucho silencio, los profes tenemos esa duda de qué pasó. Bueno, vamos a ver que si hay alguna duda. Hola. Está todo claro, profe, tranquila. Bueno. Es, sí, claro, ustedes pueden leer siempre. Es más, uno de los objetivos justamente de ciencias sociales es que ustedes vayan leyendo. Bueno, voy a volver a compartir. Ahí estamos viendo nuestro aula. La semana 2 iniciamos con algunos conceptos de sociología, porque en lo que es el estudio de ciencias sociales, la base científica, la responsable del estudio de los comportamientos que se dan en la sociedad,
es la sociología, es la ciencia llamada sociología. Entonces les había preparado esta lección o este contenido dentro de una lección que la van a visualizar de la siguiente manera. Yo tengo esta vista porque estoy como profe, pero ustedes van a ver sin esta pregunta. ¿Cómo es la dinámica de ir viendo una lección? La lección tiene partes, tiene pestañas en la cual van a ir ustedes visualizando estos conceptos introductorios a la sociología. Primeramente el concepto de sociología, la ciencia que estudia la sociedad humana, cómo se dan estas relaciones sociales. Le van a ir dando clic a la siguiente pestaña. Ahí van a tener la descripción de cuál es la característica por sí del ser humano, por qué hay una ciencia que estudia específicamente el comportamiento del ser humano, y por otro lado hay una ciencia que estudia todo lo que es el mundo animal, llamado zoología, o todo el mundo vegetal, y para el ser humano hay una ciencia en particular, porque tenemos características de comportamiento que son únicas en el marco de todas las especies que existen en el mundo. Entonces, esa capacidad simbólica que tenemos nosotros los seres humanos, esa capacidad de transmitir una adaptación al medio, de ser autorreflexivos, de ser conscientes y de hacer uso del lenguaje, nos hace ser un grupo particular del estudio del grupo de las ciencias. Y somos a la vez investigadores e investigados de nuestra realidad. Eso es lo que hace específico a todo lo que es el área de la sociología. En el marco de esta ciencia hay conceptos que los vamos a ir viendo en los otros contenidos, sobre todo cuando vamos a estar hablando de procesos de globalización, tanto su historia como cómo afecta la parte económica y también la parte ambiental. Y esos conceptos los vamos a desarrollar o los dejamos esta semana para que ustedes vayan adentrándose en estos conceptos. El concepto de cultura, como esas características particulares de un grupo de seres humanos que viven juntos en un determinado lugar y que se adaptan a ese medio. Vamos a ver mucho la influencia cultural cuando hablamos de esos procesos de globalización. En sus inicios no va a ser lo mismo la globalización en América Latina o en Europa o en Asia. Esas diferencias culturales también hacen que se manifieste ese proceso de globalización de manera diferente. Luego vamos a ver, ustedes van a ir leyendo con detenimiento elementos de la cultura, que pueden ser elementos materiales. Materiales es todo lo tangible, lo que yo puedo ver, lo que puedo tocar, la tecnología, los productos, los materiales específicos de una cultura, y los elementos inmateriales, que son aquellos valores o creencias o símbolos que tiene una comunidad y que hacen a su cultura. Entonces, acompañado a estos primeros conceptos de cultura, elementos de la cultura y sociología, ustedes tienen una pregunta para ir avanzando en la lección, en la cual van a pensar un poquitito cuáles podrían ser algunos elementos materiales o inmateriales que tiene la cultura paraguaya. El ser paraguayo es una cultura muy característica, diferente a lo que vamos a identificar o en otras áreas del Mercosur o de América Latina. Si alguna vez en la escuela o en el colegio hayan leído a Elio Vera, que habla del ser paraguayo o más paraguayo que la mandioca, justamente descubre esas particularidades del comportamiento y de las costumbres que tiene el ser paraguayo. ¿Por qué nos interesa eso? Porque nosotros el día de mañana vamos a estar insertos laboralmente, yo estoy inserta laboralmente en una cultura con esas características. Entonces debo poder responder a esas características. Entonces pensar un poco qué elementos materiales o inmateriales son propios, ustedes conocen de la cultura paraguaya, y acá, para hacer el seguimiento de la lección, les doy un ejemplo. El terere. El terere es un elemento material, un elemento físico, que está dado por un contenedor, podría ser un termo, podría ser una jarra, podría ser de vidrio, de plástico, que contiene agua, una guampa, una bombilla y la yerba mate. Ese es el elemento material de nuestra cultura.
pero también a ese elemento material le acompaña un elemento inmaterial dentro del ser paraguayo asociado al concepto del tereré. El tereré, ¿qué es para nosotros? El tereré es el compartir, es el momento de descanso, de hacer una ronda, de poder hablar con el otro. Sí, ahora estamos en tiempos de pandemia y eso no es nada recomendable para la salud, pero es algo que forma parte de la identidad del paraguayo y por eso que nos cuesta tanto desprendernos. Y díganme ustedes, no es lo mismo que cada uno tenga su tereré y esté tomando, a que uno pueda sentarse en una ronda, hablar con los amigos, pasar un poco el tiempo, descansar y poder de esa manera compartir un tereré. Esas dinámicas hacen propio al ser paraguayo. ¿De qué manera, cómo esto el día de mañana lo voy a ver en mi mundo profesional? Si les corresponderá trabajar con personas que estén a su cargo, es importante saber que el tereré es una costumbre. Cuando trabajamos con personas y le queremos quitar el tereré, es como estar quitándole algo de su esencia. O cuando queremos hablar de algo que es un poco complicado, tenemos que tomar una decisión, queremos convencerle a la otra persona o persuadirle, nos sentamos a tomar tereré en ese diálogo un poco más distendido, más tranquilo. Es un momento en el cual podríamos plantear algún tipo de sugerencia o de incidencia en la toma de decisión que tenga el otro. De ahí la importancia de conocer estos elementos materiales o inmateriales de la cultura paraguaya. Entonces va a ser un ejercicio para ustedes de poder identificar cómo continúa la lección. Ustedes escribirán ahí respuestas que son exclusivamente para ustedes. Esto no me llega a mí, es nada más para que ustedes hagan el ejercicio. Le dan enviar y les pasará a la siguiente página en donde hay una pregunta para la reflexión. ¿Se podría decir que un obrero tiene menos cultura que un científico? Pensando desde el concepto de cultura que hablamos un poco con anterioridad, viene esta pregunta. Y como la cultura es ese conjunto de tradiciones, de valores, de adaptaciones de una sociedad a un medio, no podemos decir que por el trabajo que realiza o por el nivel de instrucción que tiene una persona tiene menos o más cultura. Muchas veces sí escuchamos, es muy culto, es muy culta la persona, llegó a un nivel de doctorado, no tiene ningún tipo de relación desde el punto de vista sociológico. La cultura es la característica que tenemos formando parte de la sociedad en la que estamos. Yo soy paraguaya y sea obrera, tenga algún tipo de formación superior o trabaje en el nivel técnico, estoy inmersa en la misma cultura. De ahí que no hay un concepto de tener mejor, mayor, menos o una cultura con un nivel de graduación, no, la cultura es uno y es en la cual yo me encuentro. Y de esto surgen tres conceptos interesantes para ir desarrollando de ahora en adelante los demás temas de sociología. El primero es el concepto del multiculturalismo y los grupos étnicos. Nosotros vivimos en Paraguay, conocemos la sociedad paraguaya porque somos parte de ella, pero incluso dentro de la sociedad paraguaya, que no somos muy multiculturales, hay también otras culturas que conviven conjuntamente. Hay una cultura grande, una cultura macro, pero hay culturas que conviven con ella. Ejemplo, la cultura de todo lo que es la población de los inmigrantes, de los menonitas o de los japoneses, que son culturas distintas, pero que hoy en día ya están insertas con la cultura paraguaya. Y ese es el concepto del multiculturalismo, cuando dentro de una cultura más amplia existen otras culturas que conviven dentro de ella. Y va a ser un concepto diferente al concepto de subcultura. Entonces, no va a ser lo mismo el multiculturalismo a la subcultura. El multiculturalismo va a ser esa convivencia de distintas culturas en un mismo entorno geográfico. ¿Con qué vamos a asociar el concepto de multiculturalismo? Con esta presencia de grupos étnicos. Cuando existen grupos étnicos diferentes, existe multiculturalismo.
Y por eso hablábamos del caso de los inmigrantes que forman grupos menonitas, que son grupos étnicos que originalmente vinieron de otros lugares, vinieron de Canadá, vinieron de Alemania, vinieron de Rusia. O tenemos también el grupo étnico que vino como un proceso migratorio de Japón. Y a ellos los consideramos insertos como multicultura. Sin embargo, el concepto de la subcultura es cuando dentro de nuestra cultura en Paraguay tenemos rasgos específicos en la población. ¿Cuál es una subcultura que existe en Paraguay? Aquellas poblaciones que viven en zonas que hoy en día las llamamos de periferia. Vamos a hablar de un ejemplo muy característico estudiado en sociología, que es la comunidad de la Chacarita. La Chacarita, por más de que se lo pueda hoy en día, incluso todavía considerar desde un aspecto quizás hasta despectivo, tiene toda una historia cultural única, muy específica en la dinámica de la cultura paraguaya. Grandes creaciones surgen en el entorno geográfico del barrio de la Chacarita. Surge la guarania, surgen grandes pensadores y aportadores a la cultura paraguaya dentro de una realidad que hoy en día está considerada una subcultura. Y así nacen, para dar otros ejemplos que no son específicamente de Paraguay, pero para entender el concepto de subculturas, cuando hablamos del concepto de las pandillas. ¿Alguna vez habrán visto alguna película, alguna serie o habrán escuchado el Brooklyn y el Bronx, la gran pelea de los barrios de Nueva York? Son subculturas muy específicas que representan a esos barrios particulares de ese entorno geográfico considerados quizás hasta antagónicos o que están permanentemente en pelea para la supremacía o para el dominio del territorio. Ese es el concepto de subcultura. Ahí no hay diferencia étnica, pero hay diferencias entre el objetivo o la búsqueda del logro de mayor uso del territorio o de la mayor importancia dentro de un territorio. Y otros dos conceptos que surgen en el marco de hablar de multiculturalismo y hablar de subcultura, que son el etnocentrismo y totalmente opuesto al etnocentrismo, el relativismo cultural. ¿De qué hablamos cuando hablamos de etnocentrismo? Hablamos de aquella persona que solamente reconoce como bueno o como correcto aquella pauta moral del sitio en el cual vive o de la cultura a la cual pertenece. El etnocentrismo es cuando nosotros estamos totalmente focalizados en nuestra cultura y todo lo que está por fuera lo considero mal. Eso es ser etnocéntrico. Y opuestamente a eso, una corriente sociológica es el relativismo cultural. El relativismo cultural, por su parte, dice que una norma, un valor, una pauta ética solamente tiene sentido en el marco de una cultura. Y es totalmente lo opuesto. Ejemplo, costumbres de comunidades árabes, está permitida la poligamia y en nuestro país la poligamia está penada por ley. Uno se casa con una sola persona, bueno, o al menos en el marco de la ley, oficialmente. En fin, esa es otra característica de la cultura de ser paraguayo. Pero nosotros no tenemos permitida la poligamia por ley en nuestra sociedad. Sin embargo, en la comunidad árabe uno sí puede ser polígamo, un hombre puede casarse con 4 mujeres, lo permite la sociedad. El relativismo cultural que me dice que en Paraguay se pueda uno casar con una sola persona, está correcto, porque es lo que dicta esa cultura, y que si yo me voy o a Irak o a Irán o a Arabia Saudita o a Yemen, sociedad de costumbres árabes, un hombre podría casarse con más de una mujer y eso estaría correcto porque está enmarcado dentro de esa cultura. Ese es el relativismo cultural. Y son dos vertientes de la sociología. No vamos a decir que una es buena y que otra es mala, pero es importante conocer esos conceptos para después identificar si una persona está teniendo un comportamiento o etnocéntrico o relativista. Y es bastante
fácil hacer esa identificación una vez que vamos conociendo el concepto. Seguidamente también en nuestra lección vamos a poder visualizar lo que es el concepto del proceso de la socialización, cómo un ser humano va aprendiendo, va interiorizándose de estos elementos socioculturales que van a hacer a su personalidad, cómo se van a adaptar a un entorno social. Cuando nace un bebé, cuando nace un niño, él nace sin ninguna costumbre. El niño solamente actúa, el infante, el bebé, solamente actúa por reacciones fisiológicas. Todas las características que va teniendo o va adquiriendo después son productos de su socialización. Nacemos como un ser totalmente asocial y nos vamos construyendo a medida que vamos interactuando con otros seres humanos. ¿Cuáles son los mecanismos de socialización que se pueden dar? El más importante mecanismo de socialización es el aprendizaje. El aprendizaje inicia con procesos de repetición cuando somos niños pequeños, mucho castigo de recompensa, ensayo y error cuando somos niños, cuando estamos en un proceso de formación, escuela, colegio, todavía estamos en esa dinámica de que si hago algo bien se me recompensa, hago algo malo y se me castiga. O lo que es ensayo y error. Quiero saber si puedo hacer algo, lo hago. No me responde bien la sociedad, o me penalizan, o me hacen bullying, como hoy en día se le llama, o me recriminan la actitud. Bueno, el ensayo me dice que eso no es correcto. Entonces voy probando cuáles son las pautas en las que me permite moverme la sociedad. En la familia hay un ejemplo clásico. Uno tiene 14, 15 años y tu papá te dice, vas a volver a la casa a las 10 de la noche o a la medianoche. Y si tienen super papá, van a volver a las 2 de la mañana. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, mi papá me dijo que vuelva a medianoche, voy a probarle, voy a volver a 12:30, volver a las 12:30. ¿Qué te puede pasar? Tu papá te cierra la puerta, de que está en tu patio hasta el día siguiente que pueda entrar a tu pieza y aprendiste que tenés que llegar ahora. O no sé, tu papá te tiene más pena y te dicen, bueno, por esta vez te perdono y puedes entrar ese día. Un caso más extremo, ligas como muchos en nuestra época de juventud porque no cumpliste lo que te dijeron. Entonces, por ensayo y error, uno va aprendiendo a formar parte de las sociedades en las cuales está inserto. Y un proceso de socialización ya más maduro cuando uno va avanzando en los años es la interiorización del otro. Yo socializo a medida que le voy conociendo a los demás. Cuando yo observo de una manera analítica cómo se comportan, por ejemplo, en el entorno laboral mis compañeros, voy identificando esas características de lo que está demandando esa sociedad laboral en la que me está correspondiendo trabajar. Y es muy importante. Uno tiene que ser auténtico, totalmente cierto, pero uno también tiene que llevar la autenticidad en el marco del comportamiento de la sociedad en la que se mueve. Y hay una sociedad laboral, hay una sociedad académica, hay una sociedad familiar. Ustedes hoy en día ya estarán perfectamente adaptados a lo que es la sociedad de su familia. Ya saben lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ya estarán también más o menos acostumbrados a la sociedad académica, a cómo se lleva adelante la facultad, a qué hay que hacer, qué no, bueno, cómo pueden ir haciendo negociaciones. El día en que estén en un ambiente laboral, pues también tendrán que hacer esa evaluación y una muy buena estrategia es observar al otro. O yo puedo ir intentando y puedo ir probando y que me vayan o regañando o felicitando, o puedo aprender mucho de ese proceso de observar a mi compañero. Se puede dar también el proceso de la resocialización, que es cuando yo aprendí ya un hábito o una actitud y eso la reflejo en mi actuar, pero en la nueva sociedad en la cual me tengo que resocializar, tengo que cambiar esos hábitos. Acá les puse un ejemplo que es un poco drástico para entenderlo bien, que es cuando uno se puede incorporar a una secta y va a ir incorporando nuevos, digamos, métodos de vida o nuevas actitudes. Pero un ejemplo más clásico es, te casaste o empezaste a convivir con alguien. Estabas acostumbrado a dejar siempre la taza, cuando terminaste de desayunar, sobre la mesa sucia.
Total, en tu casa pues había alguien que la podía llevar al sitio en el cual se lavaba y tenía nuevamente la taza limpia. Nueva familia, te casaste, estás viviendo con alguien, no estás viviendo con tus compañeros, estás viviendo en un piso entre colegas y no hay nadie que te quite la taza, no hay nadie que te lave la taza. ¿Qué va a pasar? Y puede pasar que el primer día tengas un compañero súper buena onda o tengas una pareja súper buena onda que te lave la taza. Segundo o tercer día puede ser que por favor pueda retirar la taza cuando termine de desayunar, y ya cuando se complica y llega el conflicto es el grito de ¿será que por favor puedas quitar la taza? Y esos son procesos de resocialización en donde uno va aprendiendo esas nuevas actitudes o esos nuevos hábitos dentro de las nuevas culturas en la cual uno se va insertando. Y esos agentes de socialización que vamos conociendo, por los que vamos pasando y en los cuales nosotros también influimos, es nuestra familia, es el sistema educativo, la escuela, el colegio, la universidad, es el grupo de pares. Mucho influye en el proceso de socialización el grupo de pares, el grupo de amigos, el grupo del club, el grupo del fútbol del barrio. En el caso de las chicas, el grupo de las amigas con las que de vez en cuando me reúno a hablar, que son mis compañeras de colegio, mis amigas del barrio. Ese grupo de pares es muy importante en el proceso de socialización. De ahí que es muy cierto lo que nos suelen decir a veces los padres de atender, mi hijo, con quién lo que te juntás. Sí, no es que son mala onda, es que el grupo de pares son agentes de socialización que influyen en nosotros. Y los medios de comunicación, que son agentes de socialización muy importantes. Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el Instagram, lo que vemos en Pinterest, lo que vemos en el Facebook, todo eso está influenciando en cómo vamos adquiriendo nuevos hábitos, incluso sin que nos demos cuenta de ello. Y un poco viendo estos conceptos, surge una segunda pregunta también para que ustedes vayan reflexionando, vayan pensando y vayan pensando qué agentes de socialización ustedes conocen de la cultura paraguaya, qué influye en esos hábitos, en esas costumbres que tiene el ser paraguayo. Y dejarlo ahí en un escrito, en una respuesta para ustedes, repito nuevamente, haciendo ese proceso reflexivo. Y de esta manera, pues al darle enviar, terminan esa lección. Espero que alguno de ustedes ya la haya podido haber visto o la vea luego de este encuentro, de este pequeño resumen que yo quise hacer con ustedes el día de hoy. Y ahora, nuevamente, la pregunta, alguna consulta, algo que me quieran escribir. Entonces, está abierto ahora un momentito el micrófono si me quieren eh, escribir. Voy a usar lo que dijo ahora el compañero. El compañero le dijo cinto a Miguel. Eso es, por ejemplo, cuando tu compañero actúa como un agente de socialización y te está diciendo que él quiere que te comportes de otra manera. Entonces, yo sé que fue en broma, pero eso es justamente una actividad de socialización y muchas veces uno vive esos procesos incluso sin darse cuenta y sin que seamos conscientes de lo que están haciendo los otros con nosotros y lo que nosotros hacemos. Por eso que desde Ciencias Sociales buscamos esa reflexión, un poco esa lectura crítica que va a contribuir para todo lo que ustedes vayan a desarrollar de ahora en adelante. Yo estoy haciendo un trabajo, voy a hacer un paréntesis, un comentario. Estoy haciendo mi tesis doctoral justamente con estudiantes de ingeniería con características de lectoescritura, específicamente con habilidades de lectoescritura. ¿Y qué estoy encontrando? ¿El cinto es un agente de socialización? No. ¿Quién es el agente de socialización? El que usa el cinto, que en este caso fue Alfredo. Entonces, en este caso, el agente de socialización fue tu compañero, que era el que iba a utilizar el cinto. No es el cinto, es la persona que lo utiliza. Viendo un poco, comentándoles ese ejemplo, pasa que muchas veces, ¿qué pasa con los estudiantes de ingeniería? Están muy acostumbrados a todas las acciones numéricas, son excelentes
en todo lo que se refiere al cálculo, al análisis del pensamiento crítico, a esa parte analítica, y quizá falta un poquitito desarrollar esa habilidad reflexiva y esa habilidad del escribir. Y haciéndolo la investigación dentro de mi tesis, en América Latina, no crean que es en Paraguay. ¿Qué pasa? Muchos de los que estudian ingeniería dicen, voy a estudiar ingeniería porque ahí no, hay lo nada leído. Y ese es un concepto que aprovecho ahora que estoy hablando con ustedes. Les comento, el leer y el escribir es súper importante en todo. Para ustedes el día de mañana, sobre todo industrial, muchísimo van a trabajar con licitaciones, van a tener que leer los pliegos de bases y condiciones o van a tener que escribirlos y ese pliego de bases y condiciones fácilmente puede tener 200 páginas. Entonces, no es el copiar y pegar de uno que ya se hizo, porque ahí se pueden cometer errores que más adelante pueden incluso traer consecuencias económicas. Entonces, es importante este proceso de leer y de escribir. Y vamos a llevar adelante esos procesos no con 500 páginas o con 300 páginas, pero de a poquito para ir haciendo también ese ejercicio. Ese es uno de los valores que busca Ciencias Sociales aportar con sus actividades en el marco de esta asignatura. ¿Alguna preguntita, algún comentario? Sí, ya le disculpamos a la gente de socialización del compañero. Profe, yo tengo una pregunta. Escucho. Viste que cuando hablas de lo que es la cultura de repente de cada país, ¿verdad? El ejemplo que diste que en los países islámicos de repente la poligamia sí está permitida y acá en Paraguay no, ¿verdad? Pero también pasa que, por ejemplo, en Arabia Saudita, hace poco las mujeres no podían manejar todavía, cosa que era algo parte de su cultura, ¿verdad? Y ahora se cambió eso, o sea que también hay ciertos países que van progresando también, ¿verdad? O sea, se puede Sí, ir cambiando esa parte de se la cultura de puede. ciertos países. De hecho, que la cultura es algo que cambia permanentemente. Y me encantó una palabra que usaste y voy a usar, con tu permiso. Nosotros tenemos una visión justamente asociada a ellos, las mujeres, sobre todo cuando hablamos de, no se molesten los varones, pero cuando hablamos de las mujeres, que tuvimos que conquistar varios logros en el último siglo y algunas las siguen logrando en otras culturas, hablamos de un concepto de progreso, pero progreso en relación a qué. Entonces ahí uso nomás tu comentario de que nosotros hacemos la lectura desde nuestra cultura porque ya lo logramos o tenemos inmerso en nuestra cultura una igualdad o unas características de equidad de género en la cual nosotros podemos estudiar, podemos manejar perfectamente un vehículo, podemos salir de nuestra casa sin estar acompañados de un hombre y ellos lograron o alcanzaron esa característica ahora en Paraguay, perdón, en todo lo que es la costumbre, en algunos países de la costumbre islámica. Entonces sí, las pautas culturales cambian. Hoy en día incluso la globalización influye muchísimo para que se dé ese cambio en las pautas culturales. Y voy a usar un caso un poco más grotesco, con las disculpas, porque es una característica cultural que se da en África, que es la laceración femenina. En África se tiene la costumbre cultural aceptada como correcta, en el cual a las niñas se le corta el clítoris cuando son niñas, y eso es una práctica cultural. Se luchó muchísimo contra la ablación femenina y hoy en día en muchos lugares ya está también penado, ya está prohibido, justamente porque además causa un daño físico, un daño a la salud de, de esas niñas. Muchas incluso mueren en ese procedimiento. Y eso nosotros hoy en día sí es un cambio cultural influenciado de manera positiva por los procesos y los fenómenos de globalización. Una, Pero, profe, ¿es te un escucho. cambio que surge dentro del país nomás o hay como organizaciones que pueden meter la mano en eso? Como todavía hay países islámicos, por ejemplo, en el que se permiten matrimonios con menores de edad, ¿verdad? O sea, ¿hay instituciones o, no sé, a rango global que pueda realmente hacer algo o tiene que ser sí o sí del país que decida, bueno, vamos a cambiar esta parte y así? Y ahí depende de si es o no es ley. Normalmente cuando hay cambios culturales hay influencia externa.
de lo que vimos a lo largo de la historia, muchas veces hay organismos externos, hoy en día muy influenciados por organismos tipo la UNESCO o todos lo que son los diferentes órganos de las Naciones Unidas, que influyen o que de alguna manera presionan para que se den esos cambios. Sí, hay influencia y hay mucha influencia, pero cuando la costumbre o la característica de la cultura es una ley, como ocurría en ciertos países islámicos donde la mujer no podía ejercer ciertas actividades porque la ley no lo permitía, sí o sí el, el país necesita hacer un cambio de ley. Imagínense que ahora, no sé, se le ocurre, no sé, hay una influencia de algún medio externo, de instituciones externas y se quiere cambiar en el Paraguay el hecho de que somos un país vegan, porque por ley solamente podemos casarnos con una persona. No porque haya una presión, una influencia de los organismos, eso va a cambiar, tiene que cambiar la ley. Lo mismo ocurrió en zonas o en países islámicos. Hubo mucha influencia de organismos internacionales, hubo muy fuerte trabajo para que se pueda lograr esa igualdad en ciertos aspectos culturales entre hombres y mujeres, pero finalmente se terminó cambiando por ley, porque era una ley. Ahora, si es solamente una costumbre, y muchas veces la costumbre es ley, uno lo puede cambiar sin que haya una influencia de una ley refrendada y firmada por un presidente o por la máxima autoridad de un Estado. Entonces ahí el cambio cultural va a depender mucho de si era o no era una ley proclamada en un país. Si era una ley proclamada, hay que cambiar, tiene que haber una nueva ley que permita esa actividad. Si era una costumbre, pero que se lleva a lo largo de los años, uno puede cambiar sin que exista un documento que avale el cambio. O sea, no sé si me explico en esa diferencia, pero siempre hay influencia externa cuando hay un cambio cultural. Dale, gracias, profe. Profe, Hola, ¿qué tal, te profe? escucho. Hola, ¿cómo estás? Una consulta, justamente con respecto lo primero que mencionaste de los estudiantes de ingeniería, ¿verdad? ¿Vos no notás que hay, o sea, que en relación a años anteriores hubo ciertos cambios en cuanto a la conciencia, vamos a decir, de lo que es el ámbito del estudio de todos los temas sociales, ¿verdad? No sé si vos notás que hay algún cambio o te parece que comparado a años anteriores hay sí, vamos a decir, esa línea de pensamiento, vamos a decir, en los estudiantes de ingeniería, ¿verdad? Así es solamente enfocarse en la parte de lógica, esas cosas, ¿verdad? Yo te voy a contar un poco mi experiencia desde varios puntos de vista. Conozco un poco la realidad del mundo de ingeniería de los años 70, porque mi papá es ingeniero y era un entorno así lógico rígido, pero estamos hablando de la cultura matemática rusa rígida. Un poquito más años 2000, todo lo que es la década entre 1999 y 2007, donde mi marido fue estudiante. Yo veo la diferencia, yo hago un comparativo entre lo que fue la educación de mi papá, lo que fue la educación de mi esposo, yo veo que ya había más apertura a lo que es la parte social desde el punto de vista de la reflexión, de considerar la realidad entre esos dos periodos de tiempo. Hoy en día que yo visualizo, estoy hace 4 años en la facultad de ingeniería, veo bastante el compromiso ambiental comparado con grupos anteriores. Hoy en día yo trabajo más con geográfica y ambiental, que sí tiene el componente ambiental. Pero como tengo colegas también dentro de lo que es ingeniería civil o lo que es ingeniería industrial, veo sí ya que se empieza a tener en cuenta ese proceso reflexivo de pensemos en sostenibilidad ambiental, pensemos en la sociedad en la cual vamos a instalar una industria o en donde vamos a llevar adelante una obra civil, porque necesitamos del trabajo con las personas, porque ya la práctica nos indica eso, sobre todo en Paraguay. En Paraguay, si no estás bien con la población, y eso es por experiencia propia, te pueden fundir el proyecto. Así es sencillo. Entonces, yo creo que un poco también producto de esa experiencia que varios profesores comentan, por más que la asignatura sea del tipo un poco más lógica, como estabas expresando, Isaac, hay un cambio. Yo sí veo un cambio porque la gente empieza a darse cuenta, y cuando hablo de la gente, hablo de los profesionales y hablo de los estudiantes, tanto de la importancia de buscar sostenibilidad ambiental
o si no, no vamos a tener los recursos que tenemos ahora para más adelante, y buscar también el compromiso social. Y eso se está viendo ya en las obras que se están llevando adelante del sector público, sector privado, y también eso se refleja en el proceso educativo. Todavía falta camino por andar, pero hay un camino ya iniciado, unos primeros pasos que sí no había en años anteriores. Eso sí yo podría decir que sí. Dale, gracias, profe. Justamente eso quería saber un poco. Gracias. Sí, y además que hoy en día está en manos de todos ustedes también. Ustedes de aquí a, digamos, 4, 5 años, ya van a ser profesionales, pueden estar trabajando ya de aquí a un año o están trabajando ya ahora y se estarán dando cuenta o les comentarán colegas, familiares, profesores, que es importante tener en cuenta esos procesos porque nos lo exige tanto el Estado como también lo que son instituciones internacionales que en el marco de la globalización están incidiendo en nuestro país. Hoy en día es imposible hacer cualquier tipo de actividad si no tengo una evaluación de impacto ambiental. No voy a poder instalar una industria, no voy a poder llevar adelante ninguna obra civil si no tengo una evaluación de impacto ambiental. Y eso hoy en día ya tenemos la ley paraguaya, ya estamos acostumbrados incluso con las modificaciones de la evaluación de impacto ambiental en el país. Pero eso, ¿cómo llegó? Eso llegó en el año 1992, después de que cae la dictadura, cuando queremos nosotros empezar nuevas acciones, nuevas actividades, pero necesitamos dinero. ¿Y de dónde quitamos dinero? Y pedimos préstamos a las entidades internacionales, al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, o pedimos préstamos al Banco Mundial. Entonces, ellos nos pedían en ese entonces lo que era una evaluación de impacto ambiental. Es así que llegó EVIA Paraguay y hoy en día estamos súper acostumbrados a ese concepto, pero también tiene una historia de cómo llegó. Y influyen mucho las instituciones internacionales, eso es lo que yo sí les puedo asegurar. Le contesto a Osvaldo, ¿qué pasa si un árabe se muda con su señora a Paraguay? No pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque él, por ley, él viene con las esposas, que son las esposas por la ley del país islámico en el cual venga, y no porque él no se nacionaliza paraguayo, él no infringe la ley porque él ya viene con esas características, él hace un proceso de migración a Paraguay y él viene conforme a sus leyes, o sea, él está legalmente conforme a lo que es una ley de un país islámico. Entonces, él no está infringiendo ninguna ley en Paraguay. Ahora, si él quiere casarse con una paraguaya, ahí sí va a ser un conflicto que ya es cuestión de que tendrían que ver con los abogados, porque ahí hay acuerdos que se hacen, pero ya es un caso particular dentro de poligamia. La gente, perdón. Que como al venir a nuestro país tendría que adecuarse a las reglas del local, vamos a decirle. Y sí, no, o sea, se adecua a las normas del país cuando esté relacionado con la cultura del país. Si él viene al Paraguay porque tiene un emprendimiento económico y viene con las esposas, él ya migra con las esposas al Paraguay. O sea, no sé si me entiendes. O sea, él no se casa en Paraguay con 4 mujeres. Él ya viene con las 4 mujeres a Paraguay. Porque eso es lo que, esa es el planteamiento. Ahora, si él en Paraguay, él viene soltero y se quiere casar con 4 mujeres en Paraguay, no le va a permitir la ley. Esa sí es una diferencia. Entonces, ahí hay dos posibles casos que se pueden dar. Profe, pero se puede dar también un conflicto con el tema de reconocimiento legal también, ¿verdad? El tema de patrimonio, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, de que va a ser un conflicto va a ser. Y por eso les digo, ese ya es un caso particular que sí o sí va a revisar un abogado porque va a haber un conflicto patrimonial con eso. Creo que incluso cuando vienen poblaciones árabes tienen algunos acuerdos cuando ingresan al país. No sé exactamente cómo, puedo preguntar, pero no sé bien. La iglesia, le respondo a Miguel, sí, la iglesia es un agente de
socialización, muy importante. Y hablamos de la iglesia tanto como iglesia a nivel jerárquico, de lo que podríamos escuchar en una homilía, sea de la denominación que sea, y también de los grupos que uno puede frecuentar cuando va a las iglesias. Masonería sí es un agente de socialización, pero no sé cómo le podría categorizar. Es un grupo, yo le podría llamar como un grupo social. Y sí es un agente de socialización. Todos los grupos de los cuales formamos parte son agentes de socialización. Sí, estos conceptos que nosotros estuvimos hablando, ustedes lo pueden ver en la lección, y también hay un documento, un PDF que es un poquito más largo, que habla de los conceptos de sociología general para quienes quieran ir leyendo más y podrían ir profundizando en los conceptos. Una subcultura, y va a depender del concepto que tenga cada persona, cómo lo perciba. Nosotros en Paraguay, si me preguntan a mí, desde mi enfoque de análisis de una realidad, yo te diría que el grupo de la masonería sí es una subcultura. En Paraguay, porque en Paraguay hay un grupo muy fuerte que supuestamente nadie habla, pero todo el mundo conoce. Yo te diría que podría llegar a ser. Pero como el concepto de subcultura son conceptos percibidos, o sea, no es que está escrito. Las subculturas del Paraguay son estas y estas y estas, sino que las subculturas son percepciones. Entonces van a estar muy en función de aquella persona que conoce más o menos de esas subculturas. ¿Alguna otra consulta? Interesante el debate, me gustó ese el árabe con las 4 mujeres. Voy a preguntarle a un abogado en estos días porque me causa mucha intriga realmente. Y les voy a contar el próximo miércoles qué me dice. ¿Alguna otra consulta? Están todos invitados a... Hay una película asociada que a mí me gusta mucho, Los Miserables, que pueden verla asociada a estos contenidos. Hay una propuesta de trabajo que es un glosario colaborativo. No es una actividad que tenga puntuación ni nada, pero es interesante ir conociendo estos conceptos. Entonces, el glosario busca que las personas que lo puedan ingresen, pongan el concepto. Por ejemplo, un compañero va a hacer cultura y, de acuerdo a lo que lee, escribe el concepto de la cultura. Entonces, así van colaborando y van creando un glosario que finalmente ustedes van a poder utilizar para tener en un mismo lugar todos estos conceptos, que también lo tienen en la lección y lo tienen en un material que yo socialicé para que lo puedan leer. Profe, ¿y estos movimientos LGTBI, eso qué serían? También son, ¿qué serían? Son subculturas. Hoy en día, según la sociología, son subculturas dentro de culturas. Porque dentro otra vez del movimiento en sí, porque vamos a hablar más adelante de lo que son movimientos sociales, vuelven a crearse movimientos dentro del movimiento grande. O sea, hoy en día ya no es solamente lo que fue en los 70, en los 80 el movimiento LGTB, sino que ya nuevamente hay nuevos desprendimientos dentro del movimiento grande. Entonces empiezan a crear subculturas. Y ya no es lo mismo desde el punto de vista social cómo eran percibidas esos grupos en los años 80 o cómo es percibido el grupo hoy, o cómo es la identificación del grupo hoy en día. Entonces son esas dinámicas de cambios culturales que uno tiene que ir haciendo el análisis de acuerdo al tiempo en el cual está viviendo. Por eso que es súper interesante lo que decía la compañera Andrea. Lo que existe hoy es producto de años o de influencias de otros ambientes para que se puedan dar cambios en esas culturas. Vamos a hablar justamente de lo que son movimientos sociales más adelante cuando veamos grupos sociales y formaciones de conglomerados. Vamos a volver a hablar de ese tema. ¿Alguna consulta? Parece que no hay más consultas. Muchísimas gracias a todos los que se han unido a nuestra clase el día de hoy. Invitados a volver a leer la semana 2, ir haciendo las actividades propuestas. Y si pueden darle una ojeadita a la lección 3 de la próxima semana,
que vamos a estar hablando sobre paradigmas en la sociología, un poco analizando cuáles son esos paradigmas o esos conceptos que fueron cambiando también a lo largo del tiempo, que dan soporte a estos conceptos de los cuales estuvimos hablando el día de hoy. Este video va a estar disponible para que todos ustedes lo puedan visualizar también, o los compañeros que no han podido unirse. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy y nos encontramos el próximo miércoles 29 nuevamente a las 18 horas por el enlace que voy a estar socializando con Matías. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. chao. Nos vemos. Chao.